Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy vamos con una novela española, Cañas y Barros, de Vicente Blasco Ibáñez, que nació en 1867 y fallece en 1928. Fue escritor, periodista y político republicano español, propulsor del naturalismo y del realismo. Os dejo una etiqueta sobre el naturalismo y el realismo en la literatura española. Y bueno, Cañas y Barro es una novela escrita, publicada en 1902 y encuadrada dentro del movimiento del naturalismo. ¿Vale? Del naturalismo, y también se hizo una serie que se hizo muy famosa aquí en España, que tuvo mucha repercusión. Cañas y Barro. Bueno, no entramos en harina. Estamos en la Albufera valenciana. Encontramos una barca correo que llega al Palmar. Lleva encargos para Valencia. Unos chicos salen. Esta gente se ha criado en una isla de cañas y barro. Un hedor rodeaba la barca. Suciedad de frente. Bueno, había suciedad, escamas de pez, pies sucios, ropas mugrientas. Los pasajeros eran segadores en su mayoría. Ya no cabía más gente, pero el barquero seguía subiendo cestas. La barca se hundía. Era verano, hacía mucho calor. Llega un hombre enfermo sostenido por dos mujeres, pero nadie le abrió sitio en el barco. Él pedía caridad, tenía fiebre alta y ahí se colocó donde pudo. Esa barca servía servía de ambulancia, de transporte de comida y de cementerio. Por otro lado, se acerca Paco, el tío Paco Cañamél, que era dueño de una taberna, o sea, un tío un tío pudiente, de billetes, y iba con su mujer Neleta, dos de los protagonistas de la novela. Él cada vez más enfermo y quejoso, y ella cada vez más bella y amable. Él tenía enfermedades de rico, mucho dinero y mala vida, mucho comer. Le abrieron sitio con esa amabilidad que la gente del campo tiene con los ricos. Le lanzaban miradas burlonas a los demás, avanzaban por los canales, eran plantaciones de arroz, plantaciones de arroz. A algunos el salitre les destrozó la cosecha. Paco iba a descansar a una casa que tenía, y allí irían unos médicos. Vieron, bueno, nos va relatando, nos va describiendo lo que ve el barco. Se encuentran al borracho Sangonera y se rieron de él. Sangonera decía que no quería trabajar, que era pecado. Así que se tiraba el día buscando a alguien para que le invitara a beber. En una pequeña laguna se cruzan con el tío Tono, el más trabajador de la Albufera. Quería ser propietario, tener sus propios campos de arroz, no vivir de la pesca como hacía su padre, el tío Paloma, el barquero más viejo de la zona. Seguían avanzando, veían Saler, el pueblo más cerca de Valencia. Se cruzaban con barquichuelos negros que servían de transporte a los trabajadores de Albufera. Al acercarse la barca saltaban de las tierras de arroz ratas enormes que desaparecían en el barro de las acequias. Algunos gritaron cuando vieron las ratas: ¡qué buen escopetazo! ¡Qué buena cena para la noche! Pero ahí no se podía cazar ni hacer otro tipo de cosas sin que saliera un guarda. Tío Paloma fue el primer barquero de la zona y un excelente tirador. Era, tío Paloma, mal hablado y de formas rudas, con multitud de anécdotas que le hacían respetar por todos los demás. Había tenido muchos hijos, pero murieron todos, ahogados, malnutridos, menos uno. Eran desgracias necesarias según el tío Paloma. Su hijo se llamaba Ton. Era trabajador y no daba disgusto a su padre. La madre murió cuando éste tenía 7 años. Ambos vivían en una barraca. Era un hogar lúgubre. En casa no hablaban, Tono era callado y sumiso. Y el padre le dijo a Tono que se casara, y este se casó. Ya tenía tío Paloma a alguien para discutir en la barraca, pero se llevó tío Paloma un disgusto. Tono se hizo labrador. Tío Paloma decía que ser labrador era para los forasteros. Los hijos del lago, o sea, los que habían nacido ahí, tenían todo lo necesario para vivir en las aguas. Pescaban y vivían de lo que le daba el agua. Pero a Tono le pagaban bien, más que a los demás, por su fuerza y su seriedad, y cada vez le sobraba más arroz. Tono tuvo un hijo, Tonet. También cogió unas tierras en arriendo. Las tierras eran de una señora de Valencia. Y esto enfadó mucho a tío Paloma. Tío Paloma era un poco ácrata. ¿Cuándo habían tenido ellos un amo? Los palomas habían sido siempre libres. Pero Tono estaba harto de esa pobreza, de comer y de la casa furtiva. Tenía ambición. Así que tío Paloma se dejó de hablar con su hijo y su nuera. Y bueno, el nieto Tonet era el único lazo de unión entre ambos. Pero a Tono no le iban bien las cosas y eso alegraba al viejo. La mujer de Tono era enfermiza y deseaba tener una hija. Como no podían, Tono fue con ella a la ciudad y adoptaron una niña de 6 años
que le llamaron en la zona, le pusieron como apodo La Borda, aunque su nombre era Bisanteta. A Tonet, su abuelo lo enseñaba a cazar y a pescar y a llevar la barca, pero Tonet se cansó del trabajo, prefería jugar y corretear por la dehesa. Todo a su alrededor cambiaba y eso entristecía y enfadaba al tío Paloma. Y a Nieto no quería, Tonet no quería ni ser jornalero ni vivir como el abuelo, quería ser carabinero o guardia civil. Estaba cada vez más harto del trabajo duro que le imprimía el abuelo. Tonet tenía dos amistades, Neleta y Sangonera. Sangonera tenía el mismo apodo de su padre, el borracho más famoso de la Albufera. Lo que he contado al principio, lo estoy contando ahora, la historia de cada personaje, es un momento ya avanzado, ya Neleta ya casada con el tabernero, y entonces lo que ahora hace, va hacia atrás el autor y nos empieza a contar la historia de estos personajes que ha visto ahí, menos Tonet, que no estaba en ese momento, desde su infancia en adelante. Bueno, pues Sangonera es el mismo apodo de su padre, el borracho más famoso de la Albufera. Eran pobres de solemnidad y se crió casi solo, aunque Tonet era más fuerte, siempre hacía caso de lo que decía Sangonera. Los chavales admiraban cómo vivía Sangonera, sin limitaciones paternas y haciendo lo que quería. A partir de los 11 años, Sangonera invitaba a sus amigos, iba a la iglesia del Palmar y allí echaba mano del vino y en verano estaba fresco. Un día Sangonera, Neleta y Tonet se perdieron yendo por la selva. Neleta tropezó. Tonet se puso a intentar ayudar a Neleta, pero Sangonera se quitó de en medio, lo dejó tirado y eso enfadó mucho a Tonet. Tonet y Neleta se abrazaron y pasaron la noche ahí. A partir de ahí la gente decía que eran novios y desde entonces se amaban en secreto. Una noche el viejo Sangonera se ahogó intentando cazar nutrias. Sangonera hijo se refugió en la vicaría y no volvió más a la barraca. La existencia era triste para Tonet, trabajo duro que daba poco rédito. Murió la madre de Tonet y la Borda se encargaba de los quehaceres de la casa mientras los hombres trabajaban fuera de la barraca. La madre de Neleta estaba muy mal de reuma debido a la humedad de la Albufera. Era una enfermedad que adolecía a muchísimos habitantes de la zona, el reuma. Poco podía trabajar la madre de Neleta y así que ella, Neleta, iba a casa de Tonet y ayudaba a la Borda y el padre Tono la acogía bien, con esa solidaridad de los que lo pasaban mal. Y Tonet como que pasaba de la novia, como que pasaba de Neleta. Estaba seguro de que no lo dejaría y podía pasar semanas sin hablarse. A Tonet, ya un hombre, le gustaba pelearse con algunos e ir a la taberna de Cañamel. Cañamel, que había sido carabinero en la zona, no era de Valencia. Se casó con una de ahí. También había trabajado en Argelia. Por las noches se dedicaba al tráfico de tabaco. Echaba mano de gente de confianza que luego se gastaba el dinero bebiendo en la taberna. Tonet hizo un par de viajes, pero luego desistió. Abandonaba todo lo que cogía porque no tenía ganas de hacer nada. Tonet se embrutecía, iba a la taberna lo que podía, no quería trabajar, bebía mucho, pegaba a la Borda y contestaba mal a Neleta. Estaba harto de ese sitio. Él quería una vida mejor. En época de siega llegaban temporeros de muchas partes de la provincia y de otras zonas. Gente que decía haber estado en América o en otras latitudes. Contaban anécdotas y a Tonet le gustaba escucharlos. Se juntaba con esos vagabundos, Tonet, y se metía a buenas fiestas con ellos que terminaban muchas veces en sonadas peleas. El tío Tono fue a buscarlo un día a la taberna y de un manotazo le rompió el vino, la botella de vino que tenía. Tonet se rebeló contra el padre e intentó agredirle, pero de 2 viajes el padre lo tumbó. Una fuerza de un labrador, pues cualquiera. Y el otro, aunque era ya un hombre, pero no tenía la misma fuerza que por entonces tenía el padre. Los clientes agarraron a Tono y Tonet se fue supuestamente a Cuba. 2 años pasaron sin que tuvieran noticias de él. No tenía ni 20 años cuando se fue. Recibió una carta al padre. Tonet era guardia civil en Guantánamo, Cuba. Se vivía bien. Estalló la guerra. Tonet estaba contento con la vida en la guerra. Neleta vivía en una barraca de su tía. Trabajaba en la taberna de Cañamel. Cañamel intentaba aprovecharse de Neleta y ésta se defendía con las uñas y con violencia cuando el otro se propasaba. Pero a pesar de todo se casaron. Neleta y el tabernero. 6 años pasó desde que Tonet se fue. Ella estaba mejor que nunca y Cañamel empezó a enfermar. Pasaron 4 años y Neleta no se quedaba embarazada, aunque ella quería. Había murmuraciones de todo tipo sobre Neleta, pero ella se casó por interés. No amaba al marido y tampoco iba a romper el negocio con infidelidades. Tonet volvió, había terminado la guerra de Cuba, contaba anécdotas de militar en la taberna y su amigo Sangonera, que dejó la vicaría y seguía los pasos del padre, se pegó a él.
Tonet se puso a trabajar con el padre cultivando. Tenían una zona en el lago que había que llenar de tierra, pero empezó a cansarse de trabajar y ponía como excusas dolencias de la guerra para escaquearse e irse a la taberna. El abuelo se alegraba de que fuera un flojo, porque se alegraba de que su hijo lo pasara mal. Se murmuraba que Neleta se entendía con Tonet, pero Cañamel ignoraba esto y se llevaba muy bien con Tonet. El tío Tono le dijo a su hijo que no fuera más a esa taberna, que hablaban de él y Neleta, que hablaban de él y de Neleta, los rumores en el pueblo. Pero Tonet negó todo, murmuraciones. Tenía que velar por la honra de su padre. Neleta era rica y Tonet libre. Podrían decir que la buscaba para vivir sin trabajar. Era muy importante el honor. En una comunidad tan pequeña, el honor de la familia preocupaba mucho a Tono. Los puestos de pesca del lago se rifaban. Al que le tocaba el mejor se aseguraba un buen año de recogida. Tío Paloma decía que la población del palmar no paraba de aumentar, y eso era malo, más gente que anguilas. El tío Paloma consideraba que el lago era de todos, sin distinción de clases. No como en tierra de la dehesa, por ejemplo, donde se decía esto es mío, esto es tuyo. Los hombres han de vivir como hermanos para no convertirse en fieras. Todos los sorteos al final beneficiaban a Cañamel sin que él se presentase, porque cuando le tocaba un pescador, este era muy pobre y no tenía medios para afrontar la pesca. Para eso le prestaba lo necesario Cañamel a cambio de la mitad de lo que se pescaba. Tonet salió agraciado en el sorteo, la primera vez que iba y le tocaba, tuvo mucha suerte, así que Cañamel convenció a Tonet para hacer negocios y el abuelo estaba de acuerdo. Tío Paloma critica que los jornaleros están endeudados y todo lo que producen se lo llevan los extranjeros. Tío Paloma sospechaba de que el nieto tenía algo con Neleta, pero este le dijo que no. Tonet se encontró a Sanconera, seguía los pasos ebrios de su padre, odiaba trabajar porque decía que era un castigo de Dios. Al final, Neleta y Tonet se lían en una barca, tienen una fe. Tonet no se preocupaba por la pesca y eso no gustaba a Cañamel. Tonet se dedicaba a comer y a beber, viendo que su socio, viendo que Tonet se dedicaba a no hacer nada, pues Cañamel fue generándose cada vez más odio. Total, que al final Cañamel rompe toda relación con Tonet, negocios y amistad. Estaba en la taberna como si todo fuera suyo y no trabajaba. Tonet estaba ahí como si fuera el dueño de la taberna. Cañamel solo se entendería con tío Paloma y el tío Paloma se debía entender con su nieto. Así que al final a Tonet le prohibieron acercarse a la taberna. Tonet, tras 2 días fuera, echaba de menos a su amante. Se centró en trabajar con su padre. El abuelo, que seguía pescando en la zona que a Tonet le tocó, pasaba de él. Pero de nuevo se cansó de trabajar. Le pidió dinero al abuelo, su parte, porque para eso le había tocado a él en la rifa pescar ahí. Así que le pidió su parte al abuelo, el abuelo le dio dinero y Tonet compra una escopeta y se pone a cazar contando con un Sanconera de compañero. Cañamel estaba muy enfermo. Un día se lo encontró su cuñada, la hermana de su difunta esposa, porque era viudo. La esposa anterior a Neleta había fallecido y le dio a entender su cuñada que Neleta lo estaba envenenando y este se enfadó. Neleta cuidaba a Cañamel, pero Cañamel estaba cada vez peor, obeso, reumático, ahogado. Cañamel iba de vez en cuando a una casa que tenían para recuperarse y entonces Tonet bajaba a la taberna. Pero Neleta no iba a sacrificar su bienestar por una pasión juvenil y no le hacía mucho caso, aunque ella quisiera a Tonet. Tonet volvió a trabajar con su padre, de nuevo, iba y venía. Neleta salió corriendo para la otra casa. En un momento dado, Neleta sale corriendo para la otra casa, donde estaba Cañamel, porque su tía, la tía de Neleta, estaba haciendo poco de enfermera de su marido. Y le dijo que la cuñada de Cañamel y su sobrino estaban desde hacía 4 días allí y parecía que habían llevado a un notario para hacer testamento. Pero Neleta se presenta ahí porque no había aguantado todo lo que había aguantado para quedarse sin una peseta, sin dinero, fue a la casa y le pegó a la cuñada hasta que la echó. Cañamel murió y dejó en el testamento dicho que todo el dinero era para Neleta. Eso sí, si se casa de nuevo o tenía alguna relación con otro hombre, una parte de la fortuna pasaría a la familia de su primera mujer. Así que la cuñada de Cañamel y sus parientes espiaban a Neleta y a Tonet. Si se casaba, parte de la herencia iría a la cuñada, por lo que el vicario no pudo convencer a Tonet para que se casasen, porque ya casi todo el mundo sospechaba de que estaban liados. Neleta sacrificaría a su amante por los bienes. Tonet volvería, pero los bienes no. Neleta quería ser más rica y vivir en Valencia de las rentas, entonces quizás se casaría. Pero Neleta se quedó embarazada de Tonet.
Fruto de la codicia, Neleta y Tonet odiaban a ese niño. Ocultaban su embarazo utilizando corsé. Anhelaban que el niño naciera sin vida. Neleta pensó en abandonar al niño en las calles de Valencia. Tonet, en principio aterrado, se dejaba convencer por Neleta. Él se veía dueño de la taberna y rico también. Tono se peleó con su hijo por la sospecha de ser amante de Neleta. Esta última estaba ya cerca de parir, tenía ya el embarazo muy avanzado. Un día Tonet se ausentó de la taberna para hacerle un favor a su abuelo. Tenía que acompañar de cacería a un ricachón de Valencia. Cuando llegó a la taberna, Neleta estaba ya casi de parto. Tonet intentaba distraer a los clientes que estaban allí. Neleta termina por parir al niño. Se lo dio a Tonet y le dijo que ella sabía lo que tenía que hacer. Así que Tonet empezó a dudar. Mantener ese hijo sería perder su fortuna, pero dejarlo abandonado al fin y al cabo era su hijo. Pero al final escuchó, iba por una barca con el niño en una manta, escuchó como a alguien llamándolo. Remó más fuerte y terminó tirando el paquetito, terminó tirando al niño entre las cañas. Una tarde, pescando, Tonet con su abuelo y un ricachón se encontraron al niño. Tonet salió corriendo, presa de remordimiento, y se terminan metiendo un tiro. El abuelo, que encontró el cuerpo y que se imaginó que era el hijo de su nieto con Neleta, se lo contó todo a Tono. Tono termina enterrando al niño para que nadie se entere de lo que ha pasado y para intentar evitar la deshonra, que luego pues, todo el mundo se iba a enterar de lo que había pasado, lo más probable. Bueno, hasta aquí Cañas y Barro de Vicente Blasco Ibáñez, una novela cortita, no llega a 200 páginas y muy interesante, que describe una época aquí en España, concretamente en Valencia. Ya sabéis que se publicó al principios del siglo XX y que la encuadramos dentro del naturalismo. Si la habéis leído, si habéis leído Cañas y Barro, por favor decidme qué os pareció en comentarios. Si os gustó el vídeo, por favor, dejadme un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y, por favor, si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal, porque así me ayudáis a crecer y a traeros mucho más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.